Bendiciones, amado. Bienvenido nuevamente a este pequeño video que quiero compartirte, una pequeña enseñanza sobre la fe. ¿Qué nos ocultan de la fe? Vamos a ver que en las traducciones tenemos un problema con la cuestión de la fe. ¿Cuál es este problema? Que, por ejemplo, se nos ha hecho creer y se ha utilizado traducciones y falsos maestros, falsos pastores, falsas religiones que te hacen creer que la fe es un sentimiento, que la fe es algo que meramente se maneja a través de las emociones y esas cosas. Pero debemos crecer, hermanos, debemos despojarnos de esas cosas y debemos entender un poco más profundo lo que es la fe. No te olvides que primero se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y después el Nuevo Testamento en griego, y no fue al revés. Y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento eran personas que habían estudiado el Antiguo Testamento en hebreo. Tenían conceptos en hebreo y ellos escogieron palabras en el griego que puedan representar los conceptos que ellos tenían en hebreo. Es importante que te recuerdes esto para que no te quedes con lo superficial de las cosas, que puedas entender qué es lo que hay en profundo. Y por ejemplo, fíjate con la palabra fe en hebreo, que es emuná, aparece 50 y pico de veces en el Antiguo Testamento. Ahora, solamente 3 de ellas, por lo menos en la Reina Valera, se traducen como fe. Todas las demás no se traducen como fe. ¿Por qué? Significan muchas otras cosas que ese tipo de fe que solamente parece ser que es creer. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento vas a hallar muchas veces que la fe se traduce como creer. El que crea en esto, en el Mesías, en aquello, será salvo, por ejemplo, ¿no? Ahora, las palabras en griego que se utilizan para fe son, por ejemplo, pistis y elpis, que significan certeza y fidelidad. No significan creer, entendiendo que hay una diferencia entre tener la certeza de algo y creer algo. Si yo te digo que creo que algo va a pasar, bueno, estoy dando lugar a que no pase también, ¿no? No estoy totalmente seguro de que eso vaya a pasar. Ahora, si yo te digo, tengo la certeza de que esto va a pasar, lógicamente no estoy dando lugar a que haya duda en mí de que eso pueda pasar. Y esta es la definición que hallamos de fe en Hebreos 11:1, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, es lejos de lo que significa creer en realidad. Es mucho más profundo, es mucho más seguro tener la certeza y la convicción que algo que yo digo creo, y ese creer puede ser, bueno, que pase, que no pase, y lamentablemente muchas personas tienen esto como fe. Por eso cuando viene una prueba, por eso cuando viene algo, ¿cómo quedan? Tristes, enojadas con Elohim, enojadas con el hermano, enojados, llorando ante la presencia de Elohim, angustiados, deprimidos, y lamentablemente esta es la experiencia de muchas personas, que hay días que están bien y días que están muy mal, y días que vuelven a estar bien y días que están mal, y terminan siendo como lo que Santiago dice, inconstantes. ¿Por qué? Porque no piden con fe, dice Santiago. ¿Y qué es la fe? Es certeza, es fidelidad, por ejemplo. Hay otro video que explicamos en profundidad esto de lo que es la fe, de lo que son los dos tipos de fe que hay. Pero hoy yo te quiero mostrar esta parte solamente para que en tal caso, si te interesa, puedas buscar lo otro. Y la palabra que nos aparece como fe en el Antiguo Testamento por primera vez la hallamos en el libro de Éxodo, capítulo 12. Te voy a leer desde el versículo 9 para que entiendas el contexto. Y dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. ¿Qué fe hay? ¿Dónde crees que está la palabra fe? Emuná, en esos versículos que te leí. Probablemente, si tenés el concepto de que la fe es creer, emocional, sentimental, si no has crecido en lo que significa fe, no sepas dónde está la fe. Ahora, la palabra fe aquí está cuando dice que
lo pusieron encima de una roca, sostuvieron su mano, ¿para qué? Para que después él tenga firmeza en sus manos. Ahí la palabra firmeza es emuná, es fe. Y fíjate que la fe está muy lejos de, por un lado, ser solamente creo. Porque Moisés, Josué, Aarón, Hur, todos seguramente creían que Elohim les iba a dar la victoria, ¿no? De eso no había duda, de eso no tenían duda, creían que eso iba a ser así. Pero la fe implica hacer cosas también. Implica una construcción de algo. Y ellos, por más que tenían la fe de que Dios obra, ellos se arremangaron y se pusieron a hacer las cosas. Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por las obras. Ese es el punto. Nuestra fe tiene que tener obras, porque la fe es una certeza, es fidelidad. ¿Fidelidad qué? A Elohim, y nos lleva a hacer cosas. La fe es una construcción, no es un sentimiento, no es una emoción. Eso es otra parte, que está en el otro video y te invito a que lo puedas ver. Pero la fe en realidad aquí vemos que para Moisés, para Josué y para Aarón y para Hur fue una construcción. La fe fue hacer muchas cosas que terminó dando la victoria. Ahora, ¿quién obtuvo la victoria? Elohim dio la victoria, pero eso no nos excluye de no hacer cosas. Y por último, te quiero mostrar otro aspecto de la fe, que lo hallamos en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 1, nos dice así: Adonai, tú eres mi Elohim, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ahí ya sabes dónde está emuná, ¿no? Pero dice que la emuná son sus consejos. Tus consejos antiguos son verdad, que verdad es emuná aquí. Por ahí creíste que era firmeza. No, aquí la palabra emuná aparece en verdad, porque fe también es verdad, porque es certeza. Y algo que es certero es algo que es verdadero. Ahora dice que esta verdad, que la emuná son sus consejos. Y ahora, ¿qué son los consejos de Elohim? Fíjate en el Salmo 119, versículo 24, dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, ¿dónde encuentro? Acuérdate, verdad son los consejos de Elohim. ¿Y dónde encuentro los consejos de Elohim? ¿Dónde los hallo? Dice, en sus testimonios. ¿Y cuáles son sus testimonios? Fíjate en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 45, nos dice: estos son los testimonios. Fíjate, aquí están los testimonios, los encontramos. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Qué son testimonios? Es parte de la Torá. Es parte de lo que Elohim nos dio como Torá. ¿Y cuál es lógico? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde se pone firme mi fe? ¿Dónde hallo fidelidad? ¿Dónde hallo esas obras que dice Santiago que tiene que tener mi fe? En la Torá, porque la Torá es lo que me enseña cómo debo vivir. Entonces fíjate que no es ley versus fe, no es Torá versus emuná. No, los dos son uno, son un complemento, van juntos, van de la mano, porque tengo fe en el Creador, obedezco, soy fiel. Fidelidad es uno de los conceptos que se traduce tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, de lo que es emuná, de lo que es fe. Como soy fiel a Elohim, eso es fe. Como tengo fe en Elohim, lo obedezco, busco sus instrucciones para crecer, para tener más firmeza, para tener más integridad y no ser, como dice la palabra, esa persona de doble ánimo. Así que bueno, espero que sea de bendición este video para tu vida. Esto es una introducción, es un pequeño, muy resumido video de lo que es la fe. Te comparto que hay otro video en una serie Torá para el alma que hablamos en profundidad y desglosamos ahí la escritura y el hebreo y el griego para que entiendas bien lo que es la fe, cuáles son las distintas caras de la fe. Están nuestros números aquí, te aparecen en pantalla. Si hay algo que sentís que te podamos ayudar, ya sea estudios bíblicos, pedido de oración, lo que quieras, contá con nosotros, contactanos para que podamos ser tus servidores. Así que bueno, hermano, shalom.